¿Dónde están mis $2000, cabrón?, gruñó el detective Morrison, azotando a Rafael contra la pared de ladrillos detrás de la tienda de la esquina de Tony. Sus dos agentes de apoyo rieron, bloqueando cualquier vía de escape. «Pagas esta noche o vuelves a la cárcel por posesión de drogas». El montaje llevaba meses gestándose. Morrison había seleccionado cuidadosamente a su objetivo tras la liberación de Rafael del correccional de Riverside, un exconvicto discreto sin apoyo familiar, sin conexiones y sin nadie que lo echara de menos si volvía a desaparecer en el sistema. La víctima perfecta para un depredador uniformado. Rafael Santos, de 34 años, había sido liberado hacía apenas 6 meses tras cumplir 3 años por un delito que nunca cometió. ¿Su único error? Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando Morrison necesitaba un chivo expiatorio para cerrar sus casos e impresionar a sus superiores con arrestos rápidos. «Detective, sabe que no tengo esa cantidad de dinero», respondió Rafael con calma, con las manos relajadas a los costados. «El trabajo de conserje no paga tanto». Morrison soltó una carcajada, ajustando la pistola en su funda con teatral amenaza. A sus 45 años, había controlado el distrito East Side durante una década mediante la corrupción y la extorsión. Su reloj caro, sus gafas de sol de diseñador y los pagos de su coche de lujo se financiaban con la sangría de las personas vulnerables a las que se suponía debía proteger. Para él, los exconvictos no eran más que gallinas de los huevos de oro, una fuente inagotable de dinero fácil sin recursos legales. Pues averigualo, pedazo de basura. Vende un riñón, pídelo prestado, haz lo que sea necesario. Morrison se acercó, su aliento a whisky inundando el rostro de Rafael. Los ojos inyectados en sangre del detective revelaban años de abuso de alcohol y decadencia moral. «Tienes hasta el viernes, o te meto una bolsita de cocaína en tu apartamento y te mando de vuelta a la celda donde perteneces». A espaldas de Morrison, los agentes Bradley y Martínez intercambiaron miradas incómodas. Habían visto esta rutina docenas de veces, su supervisor corrupto extorsionando a exreclusos que no podían defenderse. Ninguno tuvo el valor de denunciarlo, sabiendo que Morrison controlaba sus carreras y sus futuras pensiones. Rafael asintió en silencio, bajando la cabeza en aparente sumisión. Pero algo cambió en sus ojos, un brillo frío que Morrison no notó, demasiado ebrio de su propio poder como para reconocer el peligro. No era la primera vez que Rafael veía a hombres uniformados abusar de su autoridad. 5 años en las fuerzas especiales del ejército le habían enseñado a reconocer a depredadores, manipuladores y cobardes escondidos tras placas. La trágica ironía era que Rafael había respetado a las fuerzas del orden. Antes de su condena injusta, incluso había considerado unirse a la policía después de terminar el servicio militar. Creía en la justicia, en proteger a los inocentes, en usar la fuerza para defender a los débiles. La corrupción de Morrison había envenenado ese idealismo por completo. «El viernes», repitió Rafael en voz baja, con un tono de voz que Morrison, demasiado arrogante, no pudo detectar. «Entendido». Los 3 oficiales se alejaron riendo, mientras Morrison presumía a viva voz de que el pago de su barco estaba cubierto por donaciones comunitarias. No tenía ni idea de que acababan de amenazar a un hombre que había sobrevivido a emboscadas talibanes, tiroteos entre cárteles y 3 años de violencia carcelaria gracias a pura inteligencia táctica. Mientras su patrulla desaparecía por la esquina, Rafael permaneció inmóvil en el callejón durante varios minutos. Su mente ya procesaba la información que había estado recopilando en silencio durante meses, los horarios de Morrison, sus rutas, sus vicios, sus deudas de juego, su romance con la esposa de un concejal, sus cuentas bancarias en el extranjero. Cada debilidad catalogada y documentada. Lo que el detective corrupto desconocía era que Rafael había sido sargento en misiones clasificadas en Afganistán, especializado en combate urbano, guerra psicológica y tácticas de supervivencia. Su condena injusta había sido orquestada por el propio Morrison hacía 3 años, cuando Rafael presenció cómo el detective robaba un maletín lleno de dinero a conocidos narcotraficantes tras un almacén. Rafael había intentado denunciarlo por los canales adecuados, pero la red de corrupción de Morrison calaba hondo en el sistema. A las pocas horas de presentar su denuncia, Rafael fue arrestado por cargos falsos de drogas, con pruebas plantadas y el testimonio falso de los informantes de Morrison. Caminando a casa bajo la tenue luz de la calle, Rafael se permitió una fría sonrisa por primera vez en meses. Esos hombres creían que se trataba de otro exconvicto destrozado y desesperado que intentaba sobrevivir en las calles. No sabían que cada amenaza, cada humillación, cada muestra de poder corrupto solo alimentaba una fuerza que llevaba 3 largos años dormida. Morrison había cometido el error fatal de acorralar a un asesino entrenado.
Y cuando esa fuerza finalmente despertó, el detective descubriría que algunos leones prefieren disfrazarse de ovejas, hasta que se acercan lo suficiente para atacar con una precisión que enorgullecería a sus instructores militares. Si disfrutas de esta historia de justicia y venganza, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias de desamparados que se niegan a rendirse. El acoso comenzó inmediatamente a la mañana siguiente, con la patrulla de Morrison estacionada frente al edificio de apartamentos de Rafael cuando salió para trabajar a las 5 de la mañana. El mensaje era clarísimo: te vigilan, te persiguen, y no hay donde esconderse. En la parada, Morrison bajó la ventanilla y sonrió con malicia, disfrutando de la tortura psicológica. Tic, tac, basura. Quedan 3 días, gritó, lo suficientemente alto como para que los demás pasajeros que esperaban lo oyeran y lo miraran. Espero que no estés pensando en escapar. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, con quién hablas, a qué hora te cepillas los dientes. Los demás pasajeros se distanciaron rápidamente de Rafael. El miedo se propagaba como un contagio. Nadie quería que lo asociaran con alguien que la policía tenía en la mira. La reputación de Morrison de destruir a cualquiera que se le cruzara en el camino era legendaria en el barrio. El trabajo de Rafael en el complejo de oficinas metropolitano había sido su salvavidas desde que salió de prisión. 8 meses de llegar temprano, trabajar hasta tarde, sin quejarse nunca, sin pedir un trato especial. Su supervisora, la señora Henderson, una amable mujer de 50 años con 3 hijos, había llegado a confiarle los códigos de seguridad del edificio, el acceso fuera del horario laboral e incluso las llaves de su oficina. Era el trabajo honesto lo que lo mantenía con los pies en la tierra y le daba un propósito. Esa tarde, Morrison apareció en el trabajo de Rafael como una nube oscura, con la placa brillando bajo las luces fluorescentes y el uniforme perfectamente planchado para proyectar la máxima autoridad. Encontró a la señora Henderson en su estrecha oficina y se sentó sin invitación, abriendo las piernas y reclinándose en la silla como si fuera el dueño del lugar. Señora, necesito informarle sobre su empleado, Rafael Santos. Se le ha visto relacionándose con conocidos narcotraficantes de su barrio, reuniéndose con pandilleros en horarios sospechosos. La voz de Morrison transmitía la autoridad experimentada de alguien acostumbrado a que le creyeran sin cuestionamientos. Sus mentiras fluían con fluidez tras años de perfeccionarlas. Lo tenemos bajo vigilancia. Solo quería que lo supiera, por motivos de seguridad y la de sus demás empleados. El rostro de la señora Henderson palideció al ver cómo su confianza en Rafael se evaporaba al instante. El hombre al que había llegado a respetar por su honestidad y trabajo se transformó de repente en una amenaza potencial. No tenía ni idea. Gracias por informarme, detective. ¿Qué debo hacer? Morrison se inclinó hacia adelante con fingida preocupación. Bueno, no puedo decirle cómo dirigir su negocio, pero si fuera mi edificio, tendría mucho cuidado con quien accede a áreas sensibles fuera del horario laboral. Aquí tiene equipo caro, archivos confidenciales, información personal de empleados. Cuando Rafael llegó para su turno de noche, el ambiente había cambiado por completo. La señora Henderson evitó el contacto visual. Sus saludos amistosos fueron reemplazados por asentimientos nerviosos. Sus códigos de acceso habían sido revocados sin explicación. El personal de seguridad del edificio estaba registrando su casillero mientras él observaba impotente. Otros empleados susurraban a sus espaldas y lo miraban como si fuera un animal peligroso enjaulado. El mensaje era devastador y clarísimo. Incluso allí, en el único lugar donde había encontrado respeto y estabilidad, el alcance de Morrison podía destruir todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo desde la nada. Pero Rafael había sobrevivido a cosas mucho peores que policías corruptos y su guerra psicológica. Durante su tercer despliegue en la provincia de Kandahar, vio a su escuadrón de 8 hombres aniquilado por una sofisticada emboscada con artefactos explosivos improvisados mientras vigilaba desde una azotea a 200 metros de distancia. Durante 3 días y 3 noches, evadió a los grupos de búsqueda talibanes, sobreviviendo con agua de lluvia recolectada y su avanzado entrenamiento militar, antes de llegar al punto de extracción donde los helicópteros podían evacuarlo. La psicóloga militar que lo interrogó escribió más tarde en su informe clasificado que Rafael poseía una resiliencia psicológica inusual bajo presión extrema y un pensamiento táctico excepcional bajo una presión que amenazaba su vida. No eran solo palabras en un archivo, eran habilidades de supervivencia que 3 años en prisión no habían hecho más que agudizar. Esa noche, Rafael estaba sentado en su modesto apartamento de una habitación, mirando una fotografía enmarcada que guardaba escondida en el cajón de los calcetines. Era su hija Sofía, que ahora tenía 8 años,
a quien no había visto ni hablado desde que comenzó su injusto encarcelamiento. Morrison no solo le había robado 3 años de vida, le había robado la oportunidad de ver crecer a su pequeña, de ayudarla con las tareas, de arroparla por la noche, de ser el padre que se merecía. Su exesposa, María, se había vuelto a casar con un exitoso contador y se había mudado al otro lado del país para empezar de cero, lejos de la vergüenza y el escándalo de estar asociada con un narcotraficante convicto. Las docenas de cartas que Rafael había escrito desde la cárcel habían sido devueltas sin abrir, marcadas como devolver al remitente, destinatario desconocido. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Paga mañana o tu jefe se entera de las drogas que encontramos en tu casillero durante el registro de esta noche. Tú decides. Convicto. M. Rafael se quedó mirando el mensaje amenazador un buen rato, apretando la mandíbula con furia contenida. Luego lo borró y se dirigió a su armario, buscando entre sus abrigos de invierno algo que esperaba no volver a tocar nunca. Sus dedos encontraron la pequeña bolsa de lona que contenía objetos de su vida pasada como soldado. Dentro de la bolsa, manuales tácticos clasificados de su época en el ejército, mapas detallados de la comisaría descargados de registros públicos, fotografías de vigilancia que había estado tomando en secreto de la rutina diaria de Morrison durante semanas y una pequeña grabadora digital que había estado capturando cada interacción con el detective corrupto. Lo que Morrison veía como un exconvicto destrozado luchando por sobrevivir era en realidad un agente de inteligencia entrenado que había estado llevando a cabo una metódica operación de vigilancia. El depredador no tenía ni idea de que había estado acechando a un cazador que lo observaba de cerca, documentando cada crimen, cada abuso de poder, cada violación constitucional. La hermosa ironía era que, mientras Morrison creía que estaba desmantelando a Rafael día a día, en realidad estaba aportando las pruebas que acabarían destruyendo toda su empresa criminal. Y mañana, cuando Morrison viniera a cobrar su dinero manchado de sangre, descubriría que algunas presas se niegan a correr cuando se ven acorraladas. En cambio, se dan la vuelta y muestran los dientes, con la precisión calculada de alguien entrenado para eliminar amenazas a la seguridad nacional. El viernes por la mañana llegó con la patrulla de Morrison, tocando la bocina agresivamente frente al edificio de Rafael al amanecer. El detective salió, ajustándose el cinturón con teatral autoridad, sabiendo que los vecinos lo observaban desde sus ventanas. «Se acabó el tiempo, convicto», gritó Morrison, y su voz resonó por el patio. «¿Dónde está mi dinero?» Rafael salió del edificio con las manos vacías, los hombros hundidos en una aparente derrota. «No lo tengo, detective. Perdí mi trabajo ayer por lo que le dijo a mi jefe». La sonrisa de Morrison se ensanchó con una satisfacción sádica. «Vaya, vaya. Parece que volverá a su celda entonces». Sacó sus esposas, simulando el arresto. «Chicos, registren su apartamento. Seguro que encontraremos algo interesante». Pero mientras los agentes de refuerzo de Morrison se dirigían al edificio, el teléfono de Rafael vibró. Lo miró y sonrió, la primera sonrisa sincera que Morrison le veía. «De hecho, detective, hay alguien que quiere conocerlo». Rafael señaló con la cabeza un sedán negro que acababa de llegar. Una mujer con un elegante traje de negocio salió, con un maletín y una placa federal. «Detective Morrison». La agente Sarah Chen, de Asuntos Internos del FBI, se acercó con pasos decididos. «Vengo por su red de extorsión». El rostro de Morrison palideció. «No sé de qué hablas». La agente Chen abrió su maletín, revelando una computadora portátil y un equipo de grabación. «Qué curioso de la tecnología moderna. Las cámaras ocultas son tan pequeñas hoy en día». Le dio play a un archivo de audio. La propia voz de Morrison llenó el aire. «¿Dónde están mis $2000, cabrón? Pagas esta noche o vuelves a la cárcel por posesión de drogas». El detective corrupto se quedó boquiabierto. Sus oficiales de apoyo se apartaron, repentinamente muy interesados en sus zapatos. El mundo de Morrison se desmoronaba en tiempo real, y no podía entender cómo. «Verás», dijo Rafael con calma, recuperando su postura militar, «mientras creías que estabas persiguiendo a un exconvicto indefenso, en realidad te perseguía a alguien que pasó años en la inteligencia del ejército. Cada conversación, cada amenaza, cada movimiento ilegal que hiciste, todo grabado». La agente Chen había sido el contacto de Rafael desde su liberación. Ella había creído su historia sobre la corrupción de Morrison desde el primer día, pero necesitaba pruebas. Rafael había pasado 6 meses reuniendo esas pruebas, usando dispositivos de grabación ocultos, documentando la extorsión sistemática de docenas de reclusos. Morrison se abalanzó sobre Rafael con una furia desesperada,
pero se encontró cara a cara con un hombre cuyos reflejos militares nunca habían perdido la compostura. Rafael lo esquivó sin esfuerzo, lo que provocó que Morrison tropezara y cayera al suelo. Lo bueno de la paciencia, dijo Rafael, mirando al detective que había destruido tantas vidas, es que te permite ver cómo tus enemigos se destruyen a sí mismos mientras creen que están ganando. Mientras la agente Chen esposaba a Morrison, reveló el alcance de la investigación. Llevamos meses siguiendo su operación, detective. 19 reclusos se han presentado. Sus 2 compañeros ya se han vuelto locos y están testificando en su contra. El imperio de corrupción de Morrison se derrumbaba más rápido de lo que podía procesar. Su pensión, su reputación, su libertad, todo se había esfumado en 5 minutos. Pero Rafael aún no había terminado. La verdadera sorpresa aún estaba por llegar, y cuando Morrison supiera la magnitud de lo que Rafael había orquestado, se daría cuenta de que subestimar a un veterano de las fuerzas especiales había sido el mayor error de su carrera criminal. Mientras el agente Chen conducía a Morrison hacia el vehículo federal esposado, la ira del detective corrupto estalló en pánico desesperado. Todo esto es falso. Es un delincuente convicto. No puedes confiar en nada de lo que dice. Pero Rafael sacó una tableta y la deslizó para revelar un archivo digital completo. Agente Chen, enséñele el resto. La pantalla mostraba los registros bancarios de Morrison, cuentas en el extranjero con más de $400,000 de extorsión, compras de bienes raíces con nombres falsos, mensajes de texto con narcotraficantes, fotos de Morrison reuniéndose con delincuentes conocidos en callejones. No eran solo 6 meses de pruebas. Rafael llevaba 3 años construyendo este caso, incluso desde la cárcel. ¿Quieres saber qué hice realmente durante esas largas noches en las que creías que lloraba hasta quedarme dormido? La voz de Rafael tenía la fría precisión de un informe militar. Te estudié. Cada trato corrupto, cada policía corrupto de tu red, cada político al que sobornaste. Memoricé toda tu operación. El rostro de Morrison palideció cuando el agente Chen reveló el alcance de la investigación federal. Detective, 19 de tus víctimas han testificado. Hemos grabado las confesiones de tus 2 compañeros. Tu capitán lleva 8 meses cooperando con nosotros. Toda tu comisaría está bajo supervisión federal. La hermosa ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Morrison había pasado años destruyendo vidas inocentes, convencido de que su placa lo hacía intocable. Ahora enfrentaba cargos federales de crimen organizado, conspiración, extorsión y violaciones de derechos civiles. Su pensión fue congelada. Su casa fue embargada. Su esposa había solicitado el divorcio esa mañana después de que agentes del FBI le mostraran pruebas de sus crímenes. Pero la obra maestra de Rafael no estaba terminada. Se volvió hacia la creciente multitud de vecinos que se había reunido para presenciar el arresto de Morrison. Este hombre me envió a prisión 3 años por un delito que no cometí. Me robó 3 años de ver crecer a mi hija. Destruyó a docenas de familias en esta comunidad mediante la extorsión y plantó pruebas. Morrison se lanzó hacia adelante desesperado, liberándose del agarre del agente Chen por un instante. Destruiste mi vida, pedazo de... Pero Rafael no se movió. No se inmutó. Simplemente permaneció allí, con la tranquila confianza de quien ya había triunfado por completo. Morrison tropezó y volvió a caer. Su carrera, reputación y libertad ahora eran solo recuerdos. No, detective, dijo Rafael en voz baja, ayudando al agente Chen a sujetar de nuevo a Morrison. Destruiste tu propia vida. Solo me aseguré de que todos supieran quién eras en realidad. Mientras el vehículo federal se alejaba con Morrison dentro, Rafael sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de su exesposa. Sofía vio las noticias. Quiere hablar con su papá. Después de 3 años de silencio, la voz de su hija finalmente volvería a llegarle. El policía corrupto que le había robado a su familia, sin querer, se la había devuelto a través de su propia caída. El vecindario estalló en vítores. 19 familias finalmente verían justicia. Un sistema corrupto había sido expuesto y desmantelado. Y Rafael Santos, el discreto conserje a quien todos habían subestimado, había demostrado que a veces la venganza más devastadora es simplemente dejar que la gente malvada se destruya a sí misma mientras el mundo observa. 6 meses después, Rafael se encontraba en el vestíbulo de mármol de Morrison Security Consulting, su propia firma de investigación privada especializada en casos de mala conducta policial y corrupción institucional. La ironía no pasó desapercibida para nadie.
La oficina estaba ubicada a 2 cuadras de la comisaría donde Morrison solía aterrorizar a personas inocentes, en un edificio que antaño albergó el lugar de reunión favorito del detective contra la corrupción. La transformación fue notable. Rafael había recuperado por completo su porte militar, y su confianza se irradiaba a través de los trajes caros que reemplazaron los humildes uniformes de conserje. Su recepcionista, María González, había sido víctima del plan de extorsión de Morrison y ahora ganaba más en un mes de lo que solía ganar en 6 meses de pagos inducidos por el miedo. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de abogados de alto perfil, periodistas de investigación y familias desesperadas que buscaban justicia contra agentes corruptos en 3 estados. El caso Morrison había convertido a Rafael en un nombre reconocido en los círculos de rendición de cuentas de las fuerzas del orden, apareciendo en programas de noticias nacionales y en testimonios ante el Congreso sobre la reforma policial. Su singular combinación de formación en inteligencia militar y experiencia en condenas injustas lo convertía en la persona ideal para comprender ambos lados de las fallas del sistema. La señora Henderson, de su antiguo trabajo, lo había llamado personalmente para ofrecerle a Rafael su puesto de nuevo con un ascenso a jefe de seguridad y un salario 3 veces superior al que le había pagado originalmente. También se disculpó públicamente en una reunión comunitaria, admitiendo su vergüenza por la rapidez con la que había creído las mentiras de Morrison. Rafael rechazó cortésmente su oferta, pero contrató a su sobrino como especialista en informática de su empresa, mostrando la compasión que caracterizaba su carácter. Su hija Sofía, ahora de 9 años, lo visitaba todos los fines de semana en su nueva casa de 3 habitaciones en las afueras. La primera vez que corrió a sus brazos después de 3 años de separación, padre e hija lloraron durante 20 minutos seguidos. Su exesposa, María, se disculpó entre lágrimas, admitiendo que debería haber creído en su inocencia y haber luchado con más ahínco para mantener la conexión familiar durante su encarcelamiento. No se volverían a casar, el daño ya era demasiado, pero habían encontrado un acuerdo pacífico de crianza compartida que priorizaba el bienestar de Sofía. El nuevo esposo de María, sorprendentemente, se había convertido en un aliado, ayudando a facilitar el proceso de sanación e incluso derivando casos legales al creciente bufete de Rafael. El juicio de Morrison había sido un fenómeno mediático que duró 4 meses y dominó la cobertura de las noticias locales a diario. 23 cargos federales, incluyendo extorsión, crimen organizado, violaciones de derechos civiles, conspiración, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El fiscal federal lo describió como uno de los esquemas de corrupción más sistemáticos y descarados en la historia moderna de las fuerzas del orden. Morrison fue condenado a 18 años de prisión federal, más tiempo del que Rafael cumplió por un delito que no cometió. Pero el castigo trascendió con creces los muros de la prisión. Su pensión fue confiscada por completo para indemnizar a sus víctimas. Su casa, su barco, sus coches de lujo y sus cuentas bancarias en el extranjero fueron confiscados y subastados. Su esposa solicitó el divorcio el día de su arresto, se mudó al otro lado del país con sus hijos y cambió legalmente sus apellidos para evitar la vergüenza. Antiguos colegas que antes temían el poder de Morrison ahora se negaban a atender sus llamadas a cobro revertido desde la prisión. Incluso otros reclusos lo evitaban. Los policías corruptos que se aprovechan de inocentes no son populares en las cárceles federales, especialmente cuando sus víctimas incluían veteranos militares y madres solteras. El impacto de la investigación de Rafael fue extraordinario. La investigación ampliada del FBI condujo a la detención de otros 12 agentes, 2 jueces, un concejal, 3 fiadores y el propio jefe de policía. Se designaron monitores federales para supervisar todo el departamento. Se implementaron nuevos procedimientos de supervisión civil. Se estableció un fondo de compensación para víctimas. La comunidad que antes vivía con miedo ahora tenía esperanza y justicia real. La agente Chen pasó por la oficina de Rafael esa tarde con noticias que endulzaron aún más su éxito. Morrison intentó presentar su tercera apelación alegando mala conducta fiscal y defensa ineficaz, dijo con satisfacción. El juez federal no solo la desestimó, sino que le añadió 6 meses por presentar mociones frívolas. Cumplirá todos los días de esos 18 años, más el tiempo adicional. También trajo novedades sobre la vida en prisión de Morrison que habrían hecho sonreír a Rafael si hubiera sido una persona vengativa. El exdetective había sido puesto bajo custodia protectora tras múltiples amenazas de reclusos cuyas familias había destruido. Trabajaba en la lavandería de la prisión por 23 centavos la hora. Sus solicitudes de programas de liberación anticipada habían sido denegadas repetidamente. Sus propios hijos se negaban a visitarlo o a aceptar sus cartas. Rafael asintió con calma, con la misma compostura que había mantenido durante toda la dura experiencia.
Había aprendido hacía mucho tiempo que la verdadera fuerza no consiste en vencer a tus enemigos mediante la violencia. Se trata de sobrevivirlos, ser más astuto que ellos y dejar que su propia corrupción los destruya mientras construyes algo significativo y duradero. Esa noche, mientras Rafael arropaba a Sofía durante su visita de fin de semana, ella le hizo la pregunta que hacía que todo valiera la pena. Papá, ¿por qué no intentaste hacerle daño al policía malo cuando él te hacía daño? Cariño, respondió, besándola en la frente y poniéndole su peluche favorito bajo el brazo. La venganza es cuando intentas hacerle daño a alguien porque te ha hecho daño. Pero la justicia es cuando te aseguras de que no pueda volver a hacerle daño a nadie más. Papá eligió la justicia porque protege a otras familias como la nuestra. Ella pensó en esto por un momento, mientras su joven mente procesaba conceptos complejos. Así que eres como un superhéroe, pero en lugar de luchar con los puños, luchas con la cabeza. Rafael rió, el primer sonido completamente alegre que emitía en años. Algo así, princesa. Exactamente así. Morrison intentó destruir a Rafael, pero terminó destruyéndose a sí mismo y a toda su red criminal. Rafael aprendió que la mejor venganza no es devolver el daño sufrido, sino construir una vida tan exitosa y significativa que los intentos de tus enemigos por hacerte daño se vuelvan completamente irrelevantes. La verdadera justicia no requiere rebajarse a su nivel, requiere elevarse tanto que ya no puedan alcanzarte, mientras usas tu éxito para proteger a otros de la misma injusticia. El sistema que le había fallado a Rafael ahora funcionaba porque lo había obligado a funcionar, no mediante la violencia ni la justicia por mano propia, sino mediante la paciencia, la inteligencia y una integridad moral inquebrantable. Si esta historia de perseverancia y justicia inteligente te inspiró, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver más historias que demuestran que quienes piensan antes de actuar son a menudo los oponentes más peligrosos a los que se enfrentarán los abusadores y las autoridades corruptas.